Clara siempre pensó que había elegido bien. Una vida ordenada, estable y emocionalmente segura. O al menos, eso creía hasta el día en que entró en la mente de un hombre que se negaba a olvidar. Porque lo que él guardaba allí dentro no era un trauma, sino la única versión del amor que alguna vez había sido real. Ella había aprendido desde muy joven a observar el dolor ajeno con una mezcla precisa de empatía y distancia. Esta habilidad nació en su infancia, cuando entendió que en su casa las emociones intensas no se expresaban, sino que se ordenaban, se archivaban y se superaban en silencio. Sentir demasiado era una forma de debilidad que debía corregirse con disciplina y buenos resultados. Así, creció siendo la hija ejemplar, la estudiante aplicada, la mujer que parecía tener siempre las respuestas correctas, incluso cuando nadie se las pedía. Con los años, esa necesidad de control se transformó en su vocación. Estudiar psicología le permitió convertir la sensibilidad en un método, y el caos emocional en algo que podía analizarse sin desbordarse. Muchos la creyeron fría, pero Clara nunca lo fue. Simplemente, había aprendido a querer desde la contención, a amar sin desorden, a vincularse sin perderse. Esa forma de estar en el mundo la protegió de relaciones intensas, pero también la mantuvo lejos de cualquier experiencia que implicara un riesgo real, una entrega absoluta o una pérdida verdadera. Cuando ingresó a la clínica de recuerdos, supo que no era un lugar común. Desde el primer día, entendió que allí no se trabajaba solo con palabras, sino con estructuras internas que se abrían como paisajes vivos. Aún así, aceptó el desafío sin miedo. Confiaba en su capacidad para entrar y salir intacta, convencida de que su identidad era lo suficientemente sólida como para no confundirse con la de nadie más. Durante años, fue impecable en su trabajo. Descendía a mentes ajenas con una precisión casi quirúrgica, reorganizando traumas, cerrando heridas y regresando siempre a su propio cuerpo con la serenidad de quien cumple su función sin cuestionarla demasiado. Hasta que un día, apareció él. Se llamaba Julián. A diferencia de otros pacientes, no llegó deshecho ni desesperado, sino sostenido por una calma extraña. Una calma que no provenía de la sanación, sino de la aceptación de su propio dolor. Parecía haber decidido habitarlo en lugar de huir de él. Tenía una mirada profunda y cansada que no pedía ser salvada, sino comprendida. Su historia era sencilla en apariencia y devastadora en el fondo. Había amado a una mujer con una intensidad silenciosa, construida en gestos pequeños y presencias constantes. Y cuando la perdió, no fue por muerte ni traición, sino por una suma de decisiones que nunca se tomaron. Un amor que se postergó hasta volverse imposible, dejándolo con la sensación de haber vivido algo incompleto pero definitivo. Julián no buscaba olvidar. Entendía que olvidar sería traicionar lo único verdadero que había tenido. Por eso, su mente no estaba fragmentada, sino cuidadosamente conservada alrededor de ese recuerdo, como una casa mantenida en pie solo para que alguien pudiera regresar algún día. Cuando Clara entró en su mente por primera vez, percibió de inmediato que aquel espacio no respondía a las lógicas habituales. No estaba dominado por el trauma, sino por la permanencia. Y en el centro de todo, apareció una mujer. Una mujer que no se comportaba como un recuerdo, sino como una presencia viva, consciente, amorosa y sorprendentemente completa. Aquella mujer tenía el mismo ritmo corporal que Clara. La misma forma de observar antes de acercarse. La misma calma, que no era ausencia de emoción, sino profundidad. Esa semejanza comenzó a inquietarla de una forma que no pudo explicar ni justificar desde lo clínico. Con cada nueva inmersión, la inquietud se transformó en reconocimiento. Y el reconocimiento, en una certeza imposible. Clara empezó a recordar sensaciones que nunca había vivido en su vida consciente. Memorias corporales de un amor cotidiano, de una intimidad tranquila, de una versión de sí misma que había amado sin cálculo ni defensa. La verdad emergió de forma lenta y cruel. Comprendió que Julián no había creado a esa mujer, sino que la había retenido. Porque ella había existido realmente en otra posibilidad de vida. En un camino que Clara no tomó cuando eligió la seguridad sobre el riesgo, la estabilidad sobre el deseo profundo, la permanencia sobre el salto al vacío. Julián había amado a esa versión de ella, no como un ideal, sino como una presencia real. Y al perderla, no la dejó ir, porque hacerlo habría significado aceptar que ese amor nunca tendría lugar en ningún mundo. Clara entendió entonces que la clínica no solo permitía entrar a la mente de otros. A veces, habría grietas entre realidades posibles, atrapando fragmentos de vidas no vividas que se negaban a desaparecer del todo. Y que ella había sido tan buena terapeuta porque nunca había bajado la guardia frente a sus propias renuncias. Cada sesión se volvió más peligrosa.
Ya no era una observadora, sino una parte involucrada. Alguien que sentía cómo ese amor se desplegaba dentro de ella como una verdad olvidada, recordándole todo lo que había evitado sentir para mantenerse intacta. La cura implicaba desmantelar ese mundo interno. Permitir que Julián siguiera adelante, vacío pero funcional. Y al mismo tiempo, aceptar que esa versión de sí misma desaparecería para siempre, llevándose con ella la única experiencia de amor absoluto que había existido en alguna dimensión. La decisión era terrible. Podía curar a su paciente, pero para ello debía destruir la única prueba de que ella, en algún lugar, en algún tiempo, había sido capaz de amar así. Al final, Clara comprendió que había pasado su vida ayudando a otros a soltar aquello que dolía, sin preguntarse nunca qué cosas valía la pena conservar, aun cuando dolieran. Entendió que no todos los recuerdos piden un cierre, porque algunos existen para sostener lo que el mundo no supo cuidar. Y un día, simplemente, Clara dejó de regresar. Nadie lo notó de inmediato. Desde fuera, solo parecía una terapeuta que había decidido renunciar. Pero dentro de la mente de Julián, quedó una mujer completa. Una mujer que eligió quedarse donde el amor había sido pleno, aun si eso significaba desaparecer de la vida que había construido con tanto cuidado. Y así, la clínica de recuerdos siguió funcionando, sin saber que había perdido a la única psicóloga que entendió que algunos dolores no son heridas que deban cerrarse, sino hogares donde el amor, finalmente, encontró su lugar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar un like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.